Buenos días, compañeros, profesora. Somos el grupo número 8, conformado por el ingeniero Orángel Zaracual y mi persona, Ana Karina Bolívar. El tema que nos tocó se titula Acumulación de líquido en pozo de gas. Introducción. El mayor problema que existe en los pozos de gas en yacimientos maduros es la carga de líquidos. Es un problema muy común que ocasiona pérdidas económicas por la reducción de producción de gas de los pozos, ya que se ha manifestado que al avanzar el tiempo de explotación de un yacimiento, el gasto de producción va declinando por la disminución natural de la presión existente de la zona explotada. Esta presión se vuelve insuficiente para transportar a la superficie el agua y el condensado producido en el yacimiento, lo que genera que estos líquidos empiecen a acumularse en el fondo del pozo y en la tubería de producción. Bajo estas condiciones, los líquidos producidos se acumulan en el fondo del pozo, reduciendo la producción hasta que llega un momento en que el pozo muere y ya no producirá ningún fluido. La explotación de estos yacimientos representa un reto importante por la producción adicional de agua y condensado. Marco teórico: gas natural. Se denomina gas natural al formado por los miembros más volátil la serie de parafina de hidrocarburos. El gas natural es un compuesto que es no tóxico, inodoro, incoloro y constituido principalmente en gran cantidad por metano y en menores cantidades de etano, propano y butano. Finalmente puede contener porcentajes muy pequeños de otros compuestos más pesados. Y además es posible conseguir en el gas natural cantidades variables de otros gases no hidrocarburos como el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, el nitrógeno, helio, vapor de agua, etc. Su composición química va a variar dependiendo de su procedencia. Marco teórico: composición del gas. En esta lámina podemos ver cómo está compuesto el gas, su composición original y cómo se distribuye, cómo podemos encontrarlo cuando está en un yacimiento de gas seco, gas húmedo y gas condensado. En los yacimientos de gas seco se observa que el porcentaje molar de metano está en un mayor al 82%, en un gas rico húmedo está en un mayor o menor, a un 80%, y para los yacimientos de gas condensado está en 59,76%. Esto indica que el componente principal del gas natural es el metano y los demás están en forma de gas y otros en forma de líquido, que son en partes menores de porcentaje. Sin embargo, por medio del porcentaje del análisis de muestra del gas de un yacimiento, podemos calcular la cantidad de líquido susceptible de extracción y las posibilidades de comercialización. Para obtener mayor recuperación posible de hidrocarburos, se hace necesario conocer cuál es la composición del gas en un yacimiento en sus primeras etapas, para así determinar cómo va a ser su comportamiento y cómo va a ser el manejo del yacimiento en los pozos, lo que influye en el aprovechamiento óptimo, ¿no?, de las posibilidades de mayor extracción de líquidos del gas natural y así una mayor eficiencia en la producción. La presencia de líquidos en los pozos de gas. La formación de este bloque o acumulación de líquidos en los pozos de gas es el resultado de una combinación de factores, incluyendo las propiedades de las fases de fluido, las características del flujo, de la formación y las presiones existentes en la formación en el pozo. El volumen de la fase de líquido presente depende no solo de la presión y la temperatura, sino también de la composición del fluido. El gas se encuentra en el yacimiento a cierta presión y temperatura. La magnitud de la presión original es importante porque es el agente propulsor del flujo de gas,
del yacimiento del pozo y del fondo de esta hasta la superficie y las interacciones conexas de tratamiento y manejo. La presión de temperatura son factores tan importantes del gas en el yacimiento porque los líquidos que se condensan en el yacimiento humedecerán o mojarán la roca y ese volumen será difícil de extraer, ocasionando una pérdida económica. Un gas y un condensado es un fluido monofásico en condiciones de yacimientos originales. Está compuesto principalmente por metano. Bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, este fluido se separa en dos fases, una fase gaseosa y una fase líquida, la cual conoce como condensado retrógrado, porque su comportamiento es a la inversa de los fluidos que comprende componentes puros. A medida que la presión del yacimiento declina y atraviesa la línea de punto de rocío, se forma el líquido y su volumen aumenta con la caída de presión. El sistema alcanza un punto en el que, conforme la presión continúa declinando, el líquido inicia su revaporización. Podemos decir que los yacimientos de gas seco por declinación tienen suficientes componentes pesados como para generar líquidos en el yacimiento, aunque se produzca una gran caída de presión cerca del pozo. El gas condensado pobre genera un volumen pequeño de fase líquida y un gas condensado rico genera un volumen de líquido más grande que los anteriores. Las etapas de la formación de una carga de líquido en los pozos de gas. La acumulación de líquido en los pozos de gas es el momento en que la gota de líquido cae al fondo del pozo, incrementa el nivel de la columna de líquido y se presenta con mayor frecuencia en pozos de baja presión de fondo. Sucede cuando el gasto de gas se vuelve ineficiente para poder transportar y subir, ¿no?, a la superficie los líquidos producidos por el yacimiento. La producción declina fuertemente por la contrapresión no deseada en la formación creada por los líquidos acumulados en la tubería. Cuando el gas fluye a superficie, transportará los líquidos siempre y cuando la velocidad de esta sea elevada. Una velocidad de gas elevada da como resultado un patrón de flujo de niebla en el que los líquidos están finamente dispersos en el gas, dando como resultado que la acumulación de líquido en la tubería sea reducida. Esto mostrará una baja caída de presión en el pozo por acción de la gravedad de los fluidos. En la etapa 1, los líquidos producidos son transportados a superficie por el gas y el pozo fluye establemente. El gasto del gas es mayor al gasto crítico. En la etapa 2, el líquido no puede ser transportado a la superficie, quedándose en el fondo del pozo en una columna gasificada. En la etapa 3 tenemos que la presión promedio del yacimiento continúa aumentando hasta que se iguala a la presión del radio de drenaje. La velocidad del gas en la tubería disminuye por debajo del mínimo requerido para remover los líquidos del pozo. Buenas tardes, compañeros y compañeras, profesora Alicia da Silva. Somos el grupo número 8. El punto que nos corresponde es acumulación de líquidos en pozo de gas. Ya mi compañera ingeniero Ana Bolívar hizo su presentación. Mi persona, ingeniero Orhan Zaracual, paso a hacer la segunda parte de este punto número 8. Reconociendo la carga de líquidos en los pozos de gas. Para reconocer la carga de líquido en los pozos de gas hay diferentes síntomas que se dan y que hay que conocerlo para poder determinar que eso está ocurriendo. Voy a hablarle de 4 de ellos. Uno es el salto de reducción, de presión y de flujo. Producción errática y incremento en el ritmo de declinación, variación de la gradiente de presión y cese de la producción de líquidos.
Salto de reducción de presión y de flujo. En los equipos donde se pueden visualizar la presión, en el sistema de pozos de gas se pueden detectar cualquier tipo de falla. En este caso les presento la pluma diferencial, que es, lo estamos viendo, dos fotografías más dos caricaturas. A mi mano izquierda está una caricatura con círculos bastante uniformes que indican que la producción de gas es normal. Okay, que todo está funcionando bien, que no hay problema en el sistema. Mientras que en mi mano derecha está una caricatura que vemos parecida a un sol, que hay un comportamiento errático. Si vemos en la figura donde están las dos plumas y hay unas rayas rojas que forman una figura parecida a una estrella, eso nos indica pues de que hay un comportamiento errático y que estamos ante una presencia de carga de líquido pues, en el pozo. Esto es un indicativo claro de que esto está ocurriendo. ¿Okay? Entonces, en esta figura es clara para detectar pues, ese tipo de falla. Producción errática e incremento en el ritmo de declinación. Presento una gráfica caudal-tiempo donde se puede visualizar dos comportamientos de la producción de gas. Uno vemos aquí la línea negra que indica la producción normal del gas y vemos una curva de color azul de manera de zigzag que indica pues que hay una presencia de líquido en el pozo o una carga de líquido en el pozo. Normalmente pues cuando inicia un pozo, inicia con una presión alta de fluido, igualmente de gas, y esto después empieza a caer suavemente y se mantiene en el tiempo, claro, por debajo de la presión de inicio, ¿okay? De la cual inició el pozo. Y bueno, más adelante en el tiempo pues se presentarán pues ese tipo de problemas. A medida que vaya perdiendo presión el pozo, va entonces a incrementarse el líquido y es cuando a través pues de una fiscalización o una inspección o control del pozo se va a detectar a tiempo esa presencia de líquido y entonces se aplicarán los correctivos necesarios. ¿Okay? Ya estas líneas azules indicando de que hay presencia o hay una carga de líquido en el pozo y que se tiene que atender porque si no el pozo muere. ¿Okay? Entonces eso es lo que hay que evitar. Variación del gradiente de presión. Les presento una gráfica presión-profundidad donde podemos ver dos fases, una de gas y otra de líquida. Para esto se introduce una barra en el pozo y que va a determinar el nivel donde se encuentra el líquido. Como vemos allí, la línea o gradiente de gas pierde pues su rectitud y se inclina hacia un lado, hacia la derecha, indicando pues que ahí está el contacto con el nivel del líquido, ese líquido ya sea agua, ya sea condensado, y que bloquea la salida del gas a la superficie. Entonces, vemos esos puntos blancos que son burbujas de gas que no permiten pues que salga para la superficie. Entonces, ahí se aplican los correctivos necesarios para que bajar ese nivel y que pueda fluir el gas hacia la superficie. Okay, entonces hay métodos que se aplican para esto que más adelante les voy a tocar. Problemas causados por la carga de líquido en los pozos de gas. Una es la acumulación de líquido en los pozos. Como ya le indiqué pues anteriormente con una gráfica donde le decía pues que al inicio de la operación de un pozo empieza con una presión de fluido alta, igualmente con una presión de gas. Esto evita que se acumule líquido en el pozo y lo saque para la superficie. Esta presión inicial va a bajar o a declinar suavemente, pero que se va a mantener en el tiempo, claro, por debajo de la presión de inicio,
y que esa presión poco a poco se va a ir perdiendo y entonces cuando va a producir el líquido. Y para eso está una programación o un control del pozo que va a determinar el momento en que esto empiece a ocurrir y que se apliquen los correctivos. Ya eso se hablé. Ahora, en el punto número 2, que es la acumulación de líquido en la formación, bueno, los pozos tienen unas características básicas en los yacimientos de gas, condensados, que es la formación de condensado retrógrado. Esto ocurre cuando la presión cae por debajo del punto de rocío y puede formar partes líquidas en cualquier parte del yacimiento. Entonces, esta es la otra forma. Y bueno, como ya sabemos, porque es un problema serio que hay que atacar y solucionar. Conclusiones. Todos los pozos productores de gas seco o húmedo necesariamente necesitan un control de todas las variables presentes en la producción de gas, de manera de determinar el momento preciso cuando se inicia la carga de líquidos en el pozo y poder atacar a tiempo el problema que seguramente se presentará. Cuando el pozo se va quedando sin energía, ocurre la carga líquida, ya sea por pérdida de presión en el reservorio, aumentando la presión de la superficie o por problemas de diseño, como por ejemplo un tubing demasiado grande. El registro de presión en el cabezal del pozo en forma discontinuada o en forma de bache es un indicativo de alto porcentaje de que pudiera haber carga de líquido en el pozo. Cuando un pozo produce líquidos sin problemas de carga de líquidos, el flujo de gas los extrae como pequeñas gotas y tiene un bajo efecto en la caída de la presión del estrangulador. La carga de líquido en los pozos es un problema debido a que afecta la producción de gas, haciéndola declinar, y de no atacar de manera efectiva pudiera causar la muerte de este. El gradiente de presión del pozo y las curvas de declinación son los datos que determinan efectivamente la presencia de este problema. Muchas gracias por su atención.